Ciao a tutti, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos al wrap-up de mayo y junio. La mayoría de los libros que voy a mencionar en este vídeo ya los mencioné tanto en el book tag de mitad de año como en las 10 mejores lecturas del año, los que entraron en la categoría, quiero decir, así que ya están un poco mencionados, pero bueno, aún así vamos a hacer el wrap-up de todas maneras y como siempre yo voy un poco como en orden de lectura. Empecé el mes de mayo leyendo El despertar del fuego eterno, que es el primer libro de la saga Fuego Eterno de Penn Cole, que va sobre Diem, que es una chica que trabaja como sanadora en el mundo con los humanos, con los mortales, junto con su madre, porque las dos son sanadoras y trabajan allí ayudando a los demás, hasta que un día la madre de Diem desaparece y a raíz de esto Diem se entera de que su madre estaba trabajando para los descendientes como sanadora, porque el rey está un poco moribundo ya, entonces contrataron a la madre para que se ocupara de el rey y de cuidarlo y curarlo lo mejor posible. Entonces Diem, en memoria también de su madre y para intentar averiguar qué le ha pasado y todo, decide aceptar y hacerse cargo del trabajo que estaba haciendo su madre. Entonces ahora ella va a trabajar como sanadora para la realeza de los descendientes, que son personas con poderes y los más poderosos de todo el mundo de Emarion, no sé cómo se pronuncia, pero el mundo este. Y ahora empieza a convivir entre los descendientes cuando ella ha estado pues toda su vida viviendo entre mortales que viven en bastante pobreza porque los descendientes son bastante violentos y bastante agresivos. Así que pues ahora se va a meter de lleno a este mundo. Y a mí me gustó mucho, le di 4,75 creo. Pues aquí no está apuntado. Ah, sí, aquí. Sí, 4,75 estrellas de 5 porque me gustó muchísimo toda la historia, todo, no sé, el mundo en el que nos introducen en este primer libro, siento que está súper bien. Cómo nos introducen también a la protagonista y cómo es ella aquí. A mí me gusta. Yo sé que para algunos puede ser un poco irritante, a mí me gusta y me gusta, no sé, todo el desarrollo que está teniendo en este primer libro y tengo muchas ganas de seguir leyendo su camino y su evolución a lo largo de los otros libros, sobre todo teniendo en cuenta el final de este primer libro. Continué con Close to You de Nisa Renzo, que es el primer libro de la saga Through the Years, que hace poquito se publicó este primer libro en editorial tradicional, pero creo que eso solo fue en Estados Unidos, porque en Reino Unido se va a publicar como la misma versión en tradicional, pero con otra portada y otras cosas, y luego tengo entendido que se va a traducir en español en algún momento. De eso creo que no tenemos fechas de nada. Tengo entendido que la autora está allí como escribiendo el segundo libro, porque esta es una saga de autoconclusivos que se van solapando, entonces por lo que tengo entendido va a ser importante leérselos en orden, porque no van a ser como, por ejemplo, si en este caso Milo y Ashby, a lo mejor tendrán varios libros suyos, lo que pasa que no van a ser seguidos. A lo mejor este primero es de Milo y Ashley, el segundo va a ser, no me acuerdo del nombre de los personajes, Stan y Scotty, que son como personajes secundarios aquí, que es el segundo libro, es el de ellos. Y después no sé qué libro va a venir, pero van a ir como intercalándose un poco las historias de todos. Entonces van a ser varias parejas protas, pero un poco todo solapado entre todos, ¿sabes? Eso es lo que tengo entendido. Entonces parece que va a ser una saga bastante larga. Tiene pinta, os la puedo comparar así un poquito con Los chicos de Tomen, porque al final tiene su lado de deporte y tiene su lado de trauma. Este primer libro, os subí Reading Blog al canal sobre este y me gustó bastante, así como primer libro, me gustaron mucho Ashby y Milo. Ambos, digamos que crecen como en la misma casa de acogida, ¿no? Que los adopta la misma familia, entonces pues los dos viven en la misma familia, ¿vale? Este es un poco el tema que quizá tenéis que pararos a pensar porque puede ser un poco controversial, depende de lo que os guste leer y tal, pero bueno, he de decir que nunca se han visto como hermanos ellos dos, o sea, ni creciendo ni en ningún momento. Si os sirve, pues ahí lo tenéis, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. En sí la historia me ha gustado bastante cómo iba y siento que tiene buena pinta, tengo ganas de seguir la historia de todos los personajes, sobre todo pues cómo termina este segundo libro, este primer libro, va a ser interesante leer el segundo, pero sí que es verdad que espero que los otros libros, sobre todo de ellos, cuando vayan saliendo más libros de ellos,
tengan un poco más de desarrollo y más profundidad los traumas de ambos. Pero sí, tengo bastantes ganas de leer el libro de Stanley y de Scotty, porque tienen buena pinta esa pareja, así que veremos cómo continúa. De momento pues no voy a poder leer mucho porque en español todavía no está y de momento solo está disponible en Estados Unidos, por lo que tengo entendido. Así que pues de momento nada. Pero bueno, ya se irá viendo. Siento que tiene pinta de que cuando vayan saliendo más libros se va a ir creando un buen fan family y siento que va a ser muy guay. Así que sí. Después leí El color de las cosas invisibles de Andrea Longarella, libro al cual le di 4 estrellas y me decepcionó un poquito porque esperaba que me fuera a gustar muchísimo más de lo que me gustó. Siento que tiene partes que son un poco más aburridas porque esto es un poco una segunda oportunidad entre Jack y Rain. Se conocen un poco así como en su época del instituto y se enamoran en esa época, pero les pasan tantas cosas todo el tiempo que nunca llegan a estar juntos. Ni en la adolescencia, ni luego durante la universidad que se vuelven a encontrar. Siempre acaba pasando algo que hace que no estén juntos hasta que pasan 3 años concretamente y se vuelven a reencontrar porque sus 2 amigos van a casarse, entonces se reencuentran en esta boda. Y el libro, en teoría, va narrando un poco entre presente y pasado. Mi problema es que narra todo el tiempo en pasado y solo un par o 3 de capítulos en presente. Y a mí eso hizo que desconectara mucho de la historia, sobre todo del presente, porque del pasado estaba muy bien, pero había veces que ya se me hacía pesado. Y no sé, siento que esas partes del pasado había escenas muy guays y muy chulas y que me gustó un montón. Y había otras que decía, podemos, por favor, volver al presente, gracias. Y luego mi problema con el presente es que eso, hay muy pocos capítulos narrados en presente e igualmente todo lo que ocurre en el presente ocurre como en una noche, porque digamos que ellos llegan como al día que se supone que tendrían que llegar, pero se forma una tormenta y hace que los demás no puedan llegar hasta el día siguiente. Entonces ellos se quedan los dos juntos, encerrados en esa casa mientras hay tormenta y tienen que pasar como la noche juntos, ¿no? Y todo el presente ocurre durante esa noche. Y no ocurre nada realmente, solo van hablando, pero solo lo hablan como para introducir la parte del pasado. Entonces luego cuando en el presente se supone que se tiene que cerrar, no todo en plan, oye, decidimos si estamos juntos o no, hacemos algo para estar juntos, ahora sí que funciona, fue como en el final. Pero en el final fueron 2 o 3 capítulos nada más. Entonces me faltó esa parte de conectar con la parte del presente porque es que me dio igual, o sea, mira que lo que hace él, digamos, al final como para recuperarla y todo es muy bonito, pero a mí no me hizo chillar ni nada, fue un poco un mix de cosas un poco raras, ¿vale? Entonces sí me decepcionó un poco. Aún así le di las 4 estrellas porque, bueno, el nivel de escritura de la autora sigue siendo muy alto, los personajes me gustaron individualmente y sí que siento que tenían buena química y todo, o sea, eso sí que lo sentí y el libro en tal sí que iba sintiendo emociones, bueno, lo que iban sintiendo los personajes mientras pasaba el libro. Aún así me esperaba bastante más de este libro. Pero bueno, aún así Andrea Longarella, increíble. Pasamos a Un amigo gratis de Inma Rubiales, libro al cual le di 4,75 estrellas de 5 porque me gustó un montón. Aquí tenemos a Eleonor y a Nash que están en el instituto. Eleonor es una chica pues muy sociable, muy extrovertida y que le gusta mucho ayudar a la gente. Quería ayudar a sus compañeros, así que decidió crear la asociación Un amigo gratis, que es básicamente una asociación en la que cualquier alumno que se sienta así medio solo, que no tenga amigos o que no sepa cómo hacerlos o que le pasen cosas y no tiene a nadie con quien hablar, pueda entrar en esta asociación y así podrá pues conocer a gente, hablar con otros alumnos, crear conversaciones y a lo mejor puede derivar a crear una amistad con algunas personas. Entonces, como para facilitar ese proceso, digamos. Entonces Nash un día acaba apuntándose a esta asociación y empieza a pasar tiempo con Eleonor pues para ir hablando de cosas. Y el libro me gustó mucho cómo se desarrolló, los personajes son súper tiernísimos juntos, me encantaron. Todas las escenas que tienen son increíbles, la escena del collar es preciosa, todo el tema de los barquitos de papel me gusta mucho eso también, no sé,
Toda la historia, la pluma de Emma sigue siendo espectacular como siempre y me gustó mucho. No ha subido al puesto de mi top favoritos de Emma Rubiales. Ese puesto sigue reservado para El arte de ser nosotros, pero sigue siendo un muy buen libro que os recomiendo. Te puedes seguir sintiendo identificado o identificada aunque no seas adolescente. A eso voy. Y el último libro que leí en el mes de mayo, que es uno de mis libros favoritos del año de momento, es Perdiendo el control de Liz Stoneford, que es la tercera parte de la saga Windy City. Concretamente es la historia de Kai y Miller. Kai es un jugador de béisbol que recientemente se ha enterado de que es padre, ¿vale? Porque le dejan al niño allí en la puerta con no sé cuántos meses, entonces ahora tiene que hacerse cargo de su hijo. ¿Qué pasa? Que es un padre un poco estricto en cuanto a las niñeras, porque claro, Kai sigue siendo jugador de béisbol, entonces está viajando constantemente, temporada tras temporada, tiene que ir a los entrenamientos, tiene que ir a los partidos y muchas veces necesita que alguien se quede con el niño. El problema es que siempre está despidiendo a todas las niñeras ante cualquier cosa que ocurre que no le gusta, o sea, aunque sea mínimo, Kai las despide hasta que el entrenador de Kai decide solucionarle el problema y decir, mira, yo te voy a buscar la niñera y no me la vas a despedir. Y la niñera a la que contrata pues es a su propia hija, Miller, que ella es chef repostera pero que se está tomando el verano así de vacaciones para relajarse un poco porque lleva tiempo sin poder hacer ningún postre que sea realmente bueno, nunca le salen bien últimamente, así que decide irse donde está el padre y pasar el verano con él, viajando con él en la temporada con el equipo de béisbol. Entonces ahí el padre le propone que sea la niñera del hijo de Kai, que se llama Matt, por cierto, que es tiernísimo este niño, a mí me encanta. Y ella acaba aceptando, y pues así se ven constantemente. Aunque tiene una química bastante instantánea, que su primera interacción a mí me gustó un montón en el ascensor, fue súper guay. Y su dinámica también siento que está súper interesante. Me gustó mucho todo el libro y cómo se desarrolló todo, así que sí, se mereció 100% mis 5 estrellas porque este libro a mí me encantó. Y a mí los hermanos Rhodes, ¿cómo se pronuncian ese apellido? A mí me encantan, me tienen loquísima los dos. Y pasamos a junio. No sé si... No sé si he hecho realmente la cuenta bien. O sea, no sé si los libros que os he mostrado hasta ahora son todos de mayo. ¿Cómo que 5 de mayo, no? Vale, oficialmente no os he estado enseñando los libros de mayo en orden. De hecho, creo que os los he enseñado al revés, completamente. Pero bueno, no pasa nada, siguen siendo de mayo. Entonces, ahora sí, oficialmente pasamos a junio, que sí que son los únicos 2 libros que he leído. El primero es One True Love de Taylor Jenkins Reid, que hacía muchísimo tiempo que quería leerme este libro, que es un triángulo amoroso entre Emma, su marido y su prometido, porque la situación es un poco complicada y es que Emma se enamoró de adolescente de Jess y al pasar los años se acabó casando con él. Un año después de casarse, Jess se sube a un helicóptero el cual tiene un accidente y al muchacho lo dan por muerto. Entonces Emma pasa por el duelo, pasa el tiempo, sigue con su vida, pasan los años y se vuelve a enamorar de Sam. Y también, pasado un tiempo, se acaba prometiendo con él. Lo que pasa que en una cena ya prometida le llega una llamada de Jess diciéndole que está vivito y coleando y que va a volver a casa con ella. Y ahora el problema es que ella tiene que decidir pues con quién se va a quedar, si con el marido, porque técnicamente sigue siendo marido, o sea, nunca se divorciaron realmente, solo que se convirtió en viuda, pero ahora no es viuda, entonces sigue siendo su marido, y su prometido. Hay muchas opiniones sobre este libro, siento que se podría haber hecho mejor, sí, en el tema, a ver cómo lo explico. En cuanto al tema emocional, pero no es que me haya faltado a mí conectar con los personajes, ni muchísimo menos, porque eso la autora lo ha hecho súper bien, sino en el desarrollo emocional de los sentimientos de Emma hacia ambos. Me explico. Siento que había escenas de cuando en un mismo día había estado con los dos o se había pasado tiempo con los dos, siento que eso no me gustó mucho cómo lo llevó la autora, siento que eso es un poco... no sé yo si me gusta esto, pero bueno. Y además, en el momento en el que tiene que escoger a la persona con la que se queda, que no voy a decir quién es, pero el momento en el que la escoge, siento que es un poco forzado ese momento. ¿Qué momento tú decides que te quedas con él y no con el otro? Porque
mientras he estado con este otro, yo no te he visto pensar en él, solo en momentos en los que alguien te obligaba a pensar en él, ¿sabes? En plan, no sé, te llegaban correos, te llegaban mensajes o algo así. Pero si no, tú por ti misma no pensabas en esta otra persona. Así que, ¿por qué al final lo escoges a él? Yo no lo entiendo. En plan, entiendo por qué se queda con el que se queda, ¿eh? Eso me parece muy bien, pero no entiendo en qué momento llega a esa conclusión. Es como que de repente una mañana se levanta y dice, lo echo de menos y ya está. Y ya está, eso es todo lo que ocurre. ¿Sabes? No lo entiendo. Y lo digo sobre todo porque hubo muchas escenas que pasó Emma con el chico con el que no se queda, que a mí me da mucha rabia porque eran escenas que podrían haberle dado muchos flashbacks o haberle recordado al otro personaje, ¿sabes? Porque eran cosas con las que hacía con él. Entonces, en ese momento digo, podrías haber puesto ahí aunque sea un mero pensamiento de ¡fua! Esto lo hacía con él. Este momento no es igual a cuando lo estaba haciendo con este otro, ¿sabes? En plan, porque había muchos momentos donde yo veía que era muy, no sé, cuando cocinaba, ahí me daba la sensación de que podría perfectamente haberle puesto un recordatorio de nostalgia, porque era algo que hacía mucho, con el que sí se acaba quedando, pero nunca lo mencionan. Y había muchas escenas así, y a mí eso me dio mucha rabia porque digo, es que aquí tenías el momento perfecto para añadirme una frase, es que una frase, un párrafo, lo que quieras, no necesito más, para que tú veas que sigue pensando en esa persona, porque entonces, porque de esa manera no se hubiera sentido tan forzado ese cambio repentino de, bueno, he pasado contigo todo el fin de semana, no he pensado en ningún momento en la otra persona, pero aún así, ahora mismo, porque hoy me da la gana, pues la echo de menos y digo que con él es con quien quiero estar. No sé si me estoy explicando, pero el caso es que me faltó esa parte de muéstrame más cuando ella está sola, todo lo que siente por ambos, ¿sabes? Porque siento que se centró mucho en solo uno, que entonces cuando escoge el otro es como... ¿Pero en qué momento? Si no has pensado en él en ningún momento, señora de mi vida, por favor. Pero bueno, este libro ha pasado por muchas puntuaciones. Al principio le iba a dar 4,5 estrellas, luego le bajé a 4 y ahora creo que al final lo dejo en 3,75 de 5. Y por último terminé junio leyendo Against All Odds, que es la segunda parte de la saga Hold Hockey de C.W. Farnsworth, que es una trilogía de sport romance. El primer libro iba sobre Harlow y Connor. Este segundo libro va sobre Aiden, que es uno de los mejores amigos de Connor, y Ryland, que es la hija del entrenador de Aiden. Lo que pasa que nunca se habían conocido porque hasta ahora Kylan había estado estudiando en otra universidad, entonces pues aquí está. En sí me gustó un montón, la premisa es básicamente que ella hace de tutor a él. Lo que pasa que me gustó bastante más el primer libro. Siento que este peca mucho más de cliché, que todos estos sport romance son clichés porque que no has leído ya de él, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, en el primer libro tenía su punto original, su punto de le doy la vuelta a esto, o ahora pasa esto, o ahora desarrollamos así, no sé, no sé cómo explicarlo, que me gustó bastante más cómo desarrolló el primer libro y cómo hizo los personajes y la historia en el primer libro. Este me sigue gustando, los personajes química tienen un montón, pero aquí siento que se ha quedado todo un poco más sexual que en el primer libro. Siento que en el primer libro había más emocional, seguía habiendo escenas spicy, pero siento que también había más momentos emocionales. En este caso me pasaba que siempre terminaban en spicy todos sus momentos. Los emocionales, los no emocionales, absolutamente todos terminaban como en spicy. Y llega un punto que llegaba al final del libro que digo, ya, por favor, quítame el spicy, ya no quiero más spicy, porque es que ha habido spicy en cada escena, o sea, al final de cada escena que habéis tenido. Entonces es como, a este punto ya estoy agotadísima del spicy que me dais, porque ya no me puedes dar nada más original, o sea, diferente en cuanto a spicy, quiero decir, en el propio libro, me da igual si luego en el siguiente libro me repitas la misma escena. Muy bien, pero en este primer libro, si me das 50 escenas, llega un punto que ya son todas iguales. Entonces, sí me pasó un poco esto y por eso le bajé un poquito más la puntuación y le di 3,75 estrellas de 5, porque siento que podría haberse hecho mucho mejor todo el tema de la tutoría, que encima ella, al ser la hija del entrenador, y el entrenador le había como dicho a él
que no se metiera con su hija. Siento que esa parte podrían haberla desarrollado un poco más porque al chico le dio bastante igual eso, o sea, entendió la amenaza, pero luego cuando vio que era ella como que se la pasó un poco por donde le apeteció. Desde la primera vez nunca se sintió culpable. Yo no entiendo, pero bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que él consideraba al entrenador como una figura paterna, ¿sabes? En plan de una figura a la que admiraba, entonces es como... Entonces sí que es verdad que hubo un par de cositas aquí que sí que me fallaron, a diferencia del primer libro. Pero bueno, aún así tengo ganas de leer el libro de Hunter, que ya es el tercer amigo del grupito este, que tiene su romance con Evie, que es la mejor amiga de Harlow del primer libro. Así que va a estar interesante leer eso. Y tengo ganas de conocer más a Hunter, la verdad. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios cuál es vuestro wrap-up, vuestras lecturas de junio. Y no olviden que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao chao.